quiero pedirte que al que está al lado de ti le digas, ponte atento porque el Señor te va a hablar hoy. Y dile, y a mí también. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 84. Salmo 84, y vamos a leer de los versículos 1 al 8. Cuando estés listo, me dices un amén fuerte para saber que ya estás listo. Salmo 84, versículos 1 al 8. ¿Estamos listos? Muy bien. La palabra de Dios, yo lo voy a leer, tú sigue con tus ojos, dice: cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío. Aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. También la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas. Y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. Oye mi oración, Señor, Dios Todopoderoso. Escúchame, Dios de Jacob. Gracias a Dios por la palabra de Dios gracias a Dios por su palabra que siempre nos anima, que siempre trae aliento a nuestro corazón. Y en especial yo quiero dar gracias a Dios por este año 2015, año de compartir, un año en el que hemos visto la mano de Dios en nuestra vida. ¿Tú has visto la mano de Dios en tu vida? Yo siento, y yo comentaba con mi esposo, yo siento que un gran porcentaje de los que estamos aquí reunidos hemos pasado por experiencias que han sido como atravesar un valle de lágrimas. ¿Cuántos han pasado por un valle de lágrimas este año? Y muchas veces creemos que por ser hijos de Dios, por pertenecer a una iglesia, por estar en las actividades de la iglesia, sirviendo a Dios en la iglesia, tenemos que vivir cada momento como si nuestra vida estuviera en la cima de la montaña, en la presencia de Dios. La cima de la montaña es la presencia de Dios, en donde nosotros podemos vivir una vida llena de felicidad, una vida de abundancia, una vida de momentos especiales y significativos en la presencia de Dios, una vida con momentos significativos con otras personas, pero sin embargo, muchas veces no es así. Muchas veces hay situaciones difíciles en nuestra vida que quizás nos llevan a preguntar, Señor, ¿por qué permites que esté pasando esto en mi vida? A veces hasta pensamos, Señor, ¿me has abandonado? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y en ese tiempo de valle, de lágrimas, nosotros estamos quebrantados y no sentimos la presencia de Dios. Pero la palabra de Dios habla de que Él siempre está con nosotros. La palabra de Dios, por eso es tan importante que nosotros la leamos, que nosotros estemos empapados de la palabra de Dios. Si nosotros leemos el Salmo 23, en el Salmo del 23 el Señor nos dice que Él va a estar constantemente y fielmente a nuestro lado. Como un pastor que cuida sus ovejas, de esa manera Él va a estar con nosotros. A mí me encanta este pasaje y cuando he estado en situaciones difíciles, cuando he estado en el quirófano, cuando he estado en tristeza, lo primero que viene a mi corazón es: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo no sé a cuántos les ha pasado que hay veces que es inmediatamente el salmo que viene a nuestra mente. El Señor es mi pastor.
Padre nuestro que estás en los... Porque son los versículos, son los pasajes que desde niños aprendemos y que impactan nuestro corazón. Pero nosotros tenemos que entender que somos esas ovejas, que el Señor Jesús es nuestro pastor y que aunque estemos pasando por situaciones difíciles, por esos valles de lágrimas que habla el Salmo 84, tú y yo siempre tenemos que tener presente que el Señor está a nuestro lado. Y el Señor está a nuestro lado amándonos, el Señor está a nuestro lado protegiéndonos y el Señor está a nuestro lado guiándonos. A veces no lo vemos, a veces pensamos que no es así, pero el Señor nos los ha prometido en su palabra. En el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, y si el Señor es tu pastor, Él promete que Él te va a amar, que Él te va a proteger y que Él te va a guiar. En el versículo 4 del Salmo 23, nosotros podemos ver que dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dios está con nosotros en todo momento y Él tiene definido el propósito de vida de cada uno de nosotros. Él tiene bien definido el valle por el cual tú y yo tenemos que pasar para que entonces tú y yo lleguemos a experimentar la presencia de nuestro Dios, para que tú y yo busquemos subir a la cima de esa montaña donde está su presencia y podamos experimentar lo que tú necesitas de parte de Dios. El principio que nosotros podemos ver aquí en el Salmo 23 es, cuando pasamos por nuestras experiencias, por el valle de lágrimas, es la oportunidad que tú y yo tenemos para ascender a la cumbre, para ascender a ese lugar donde está el trono de la gracia de Dios, donde encontramos el oportuno socorro. Solamente ahí vamos a encontrar la gracia de Dios. Por eso es importante que tú y yo entendamos que nuestras circunstancias presentes no nos limitan, no nos impiden el poder ascender a la cumbre, que es el trono de la gracia de Dios. A veces pensamos que por las situaciones que estamos viviendo es imposible ascender a la presencia de Dios, pero es cuando más buscamos la presencia de Dios y podemos echar mano de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y yo quiero decirte que es bien importante que tú y yo entendamos que las experiencias de esos valles son inevitables. Todos nosotros vamos a atravesar por circunstancias adversas en nuestra vida, por situaciones que no nos van a gustar. Y entonces empiezan a venir situaciones que decimos, pero ¿por qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Por qué todo esto? Y no entendemos y nos quejamos delante de Dios y nos quejamos contra Dios y no entendemos qué está sucediendo. Pero el Señor quiere enseñarnos algo. El Señor tiene el control de nuestra vida. Pero ¿cómo reaccionamos cuando pasamos por esos valles? Le echamos la culpa a Dios primero. Buscamos alguna cosa, alguna contrariedad que tengamos en nuestra vida para echarle la culpa a lo que sucedió. Y a veces la razón es que tú y yo nos hemos alejado del propósito de Dios de nuestra vida. Hemos puesto todo antes que Dios. Primero lo que yo quiero, lo que yo creo, lo que yo pienso, antes que buscar el propósito y la voluntad de Dios. Y nos salimos de los planes de Dios. Y es cuando tú y yo entramos a esos valles. Pero el Dios que tenemos, que es nuestro buen pastor, que Él nos lleva por esos lugares bajos que a veces no nos gustan, nos lleva a esos lugares para que tú y yo aprendamos a ascender a la cumbre, que ahí nos vamos a sentir seguros y nos vamos a sentir tranquilos, con la seguridad de que Él tiene el control de todas las cosas. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte,
El Salmo 84:6 dice, cuando pase por el valle de las lágrimas. ¿Qué quiere decir esto? Que es inevitable. Que es inevitable que tú y yo pasemos por esto. Pero hay algo importante. Lo mejor de todo es que cada valle es solo una senda que Dios nos permite pasar para que tú y yo lleguemos a la cima, pero no es nuestro destino final. El valle nunca va a ser nuestro destino final. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque aunque atravesemos por situaciones adversas, el Señor nos permite vivir alguna dificultad para que entonces nosotros podamos experimentar su poder, para que nosotros podamos madurar, para que nosotros podamos empezar a ver las cosas que nos suceden de una manera positiva. Eso es lo que Dios quiere. Dios tiene el control de cuán profundo tiene que ser nuestro valle, de cuánto tiempo tiene que durar nuestro camino en el valle. En todas esas experiencias que nosotros vivimos ahí, el Señor las va a usar con un propósito, y un propósito divino. Ahora, los momentos más significativos que tú y yo podemos vivir de crecimiento es cuando estamos en el valle. Porque es cuando nosotros buscamos a Dios, es cuando nosotros volteamos nuestros ojos a Dios. Cuando las cosas están tranquilas, por lo general, hay ocasiones en las que nos es difícil estar buscando a Dios, porque sentimos que no lo necesitamos, sentimos que todo está en orden. Pero cuando estamos en esos valles, entonces tú y yo alzamos nuestros ojos y queremos ascender a esa cima donde está la presencia, donde está la dirección, donde está la provisión, donde está el consuelo, donde está la paz, a ese lugar en donde vamos a sentirnos tranquilos, donde vamos a sentirnos placenteros de estar en la presencia de Dios. Y es difícil estar recordando en esos momentos todo lo que el Señor ha hecho. ¿Por qué? Porque tenemos sufrimiento en nuestro corazón, porque el sufrimiento a veces nos ciega y nos impide ver todo lo que el Señor ya ha hecho por nosotros, nos impide recordar todo lo que Dios ya nos ha prometido en su palabra, nos impide recordar, ver todas esas experiencias que ya hemos vivido. Pero la Biblia dice claramente que Dios tiene el control de todas las cosas y que Él nos va a ayudar a salir adelante. Y hemos entendido ahorita que son inevitables esos valles. Pero también yo creo que tenemos que aprender que nuestras experiencias en el valle de lágrimas, nuestra experiencia en el valle de prueba de salud, nuestra experiencia en el valle de prueba financiera, nuestra experiencia en el valle de las circunstancias adversas, de la lucha espiritual, de la crisis familiar, y todo, ponle ahí el nombre que tú quieras a tu valle, son los momentos en los que tenemos la oportunidad de ascender a la cumbre del trono de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si yo estoy pasando por el valle de la prueba de salud, yo subo a la cumbre y yo puedo ver y tengo ahí el oportuno socorro de Jehová, mi sanador. Cuando yo paso por la prueba financiera, yo subo a la cumbre y yo puedo experimentar a Jehová, mi proveedor. Cuando yo paso por aquella lucha espiritual, yo subo a la cumbre y yo puedo experimentar a ese Dios que me da la victoria, a ese Dios que me da paz, a ese Dios que me da las armas y la dirección para luchar. Dios siempre tiene algo que dar cuando estamos pasando por el valle que tú estés pasando. Todos pasamos por diferentes valles, todos pasamos por diferentes experiencias, pero el Señor tiene el control de cada una de ellas. Cuando todo marcha bien, no necesitamos, pero en el valle lo necesitamos. David habla en el Salmo 23, en el versículo 2, dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es decir, que suceda lo que suceda, Dios siempre suplirá nuestra necesidad. El Salmo también menciona que la vara y el cayado del Señor son instrumentos que Él usa para nuestra vida. Y tú dirás, pues está bien, somos ovejitas, pero ¿cómo es posible? Yo quiero decirte que la vara aleja a los lobos. La vara aleja a todos los depredadores que vienen a atacar a las ovejas. El cayado es el que tiene
como un ganchito y es el que ayuda a salvar a las ovejas del peligro. Es con el que rescata el pastor a las ovejas. Entonces, cuando están en peligro o se quieren descarriar, a ver, véngase para acá con ese ganchito, ¿verdad? Y la Biblia para ti y para mí es nuestra vara y nuestro cayado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos alineamos a la palabra de Dios, ahí nosotros encontramos la verdad que nos impide tomar malas decisiones, que nos impide equivocarnos, pero también que nos protege del peligro, que nos ayuda a ir en contra del peligro. Por eso la palabra podemos decir que es la vara y el cayado en nuestra vida. Y como les decía, si todo marcha bien, nos es difícil, ¿verdad? Poner la debida atención a Dios, porque sentimos que no pasa nada, que todo está bien. Pero cuando pasamos por algún valle en el cual las circunstancias, las situaciones difíciles nos están agobiando, entonces es cuando tú y yo vamos a buscar y nos es más fácil buscar el rostro de Dios. En el valle, yo quiero que tú aprendas que es cuando más cerca puedes estar de la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque ahí, en su presencia, el Señor te quita el dolor. Porque cuando tú estás en su presencia, en su amor, tú ya no te sientes perdido. Tú te sientes rescatado. Porque en su paciencia, a pesar de nuestras quejas, Él permanece. Cuando nosotros estamos en el valle. Y además en el valle, quizás el Señor nos despoje de la vanidad, de darnos cuenta que no es por nuestras propias fuerzas, de darnos cuenta que no es nuestra inteligencia, de darnos cuenta que no es lo que nosotros hemos logrado, sino que y quita toda esa vanidad para darnos cuenta que es Él quien nos ayuda, que es Él quien nos alienta, que es Él quien nos permite salir adelante. En ese tiempo de valle, quizás el Señor nos renueve nuestra pasión por Él. ¿Por qué? Porque volcamos nuestro corazón y clamamos, ya no oramos, clamamos, gritamos, Señor, ayúdame, Señor, ya no puedo, Señor, por favor, interviene en esta situación, solo tú tienes respuesta. Y entonces en ese tiempo de valle es cuando nosotros empezamos otra vez a renovar nuestra pasión por Él. En ese tiempo el Señor perfecciona nuestro carácter. En ese tiempo el Señor purifica nuestro corazón. Por eso es tan importante el valle, porque es el tiempo en que nosotros buscamos a Dios. Ese tiempo en el valle de lágrimas siempre nos va a beneficiar, aunque sea demasiado doloroso, aunque sea demasiado difícil, aunque ya no podamos más, el Señor va a permitir que tú seas una mejor persona, que tú tengas una relación fuerte con Él. Cuando nosotros entendemos que es inevitable pasar por el valle, cuando tú y yo entendemos que cuando pasamos por ese valle es cuando tenemos la oportunidad de ascender al trono de la gracia, entonces tú y yo pensamos, ¿y cómo puedo ascender al trono de la gracia? ¿Cómo puedo ascender a esa cumbre cuando yo estoy pasando por el valle? ¿Cómo es posible? Y yo quiero darte unos puntos para que tú los consideres en tu vida si tú estás pasando por un valle. Llámale el valle y ponle el nombre que tú quieras. Yo puse valle de lágrimas porque todos los valles, en los nombre que tú le pongas, siempre hay lágrimas. Y el Salmo 84 nos habla, aunque pase por el valle de lágrimas. Entonces, ¿cómo puedo ascender yo a la cumbre en medio del valle? En primer lugar, tienes que rendir tu vida a Dios. Tú y yo tenemos que rendir nuestra vida a Dios. Tenemos que entregarle al Señor el control
de cada detalle, de cada área de nuestra vida. Que Él haga lo que tenga que hacer en nuestra vida y por medio de nuestra vida. Y para lograrlo, basta que confiemos en sus promesas y que el Señor sea nuestro pastor. El Señor dice, si yo soy tu pastor, nada te va a faltar. Nada nos va a faltar. Lo leímos en el Salmo 23, 1. Si el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. La segunda cosa que nosotros podemos hacer es creer que Él va a usar toda esa experiencia que vivamos en el valle para nuestro bien. En primer lugar, rinde tu vida a Dios. En segundo lugar, cree que Él usará esas experiencias para tu bien. No importa cuán dolorosa pueda ser, porque yo creo que hay veces que pensamos que no puede haber mayor dolor. No importa que tú pienses que ya perdiste. No importa el sentimiento que tú tengas. Tú recuerda lo que nos dice el Señor en Romanos 8, 28. La palabra dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas, no dice algunas, que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios nos bendice en cada situación. El Señor utiliza cada situación para bendecirnos, porque la promesa de Dios es que son para nuestro bien. Todas las cosas son para nuestro bien. Entonces es importante que recordemos, Romanos 8:28 dice que todas las cosas van a obrar para mi bien, conforme al propósito que Dios tiene para mi vida. No con el propósito que yo quiero y yo he planeado para mi vida. Y eso es bien importante, porque la palabra dice, según el propósito que Él tiene para ellos, para sus hijos, para quienes lo han amado. ¿Tú has amado al Señor? ¿Tú has entregado tu vida a Dios? Entonces tú confía que Él tiene control de todas las cosas. Y aunque parezca doloroso, aunque no entendamos las cosas que suceden en nuestra vida, Él tiene un propósito y Él nos va a bendecir. Él nos va a sacar adelante. Amén. La tercera cosa que tenemos que aprender es que necesitamos descansar en la sabiduría, el amor y el poder de Dios. Necesitamos descansar en la sabiduría, el amor y el poder de Dios. Yo te invito a que tú pongas tu vida en manos de Dios y que confíes en Él. Y yo sé que Él va a cumplir su propósito, porque Él así lo ha prometido. El Señor es quien nos guía. El Señor es el que nos lleva por esas sendas de justicia, por amor de su nombre, dice el Salmo 23 en el versículo 3. Nos guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Gracias a esos valles, nosotros logramos alcanzar las metas que el Señor tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque ahí nos fortalecemos. ¿Por qué? Porque ahí empezamos a recorrer esas sendas y entendemos que las caminamos o las recorremos guiados por Dios. Y que aunque parezcan fuertes, Él está con nosotros. Yo me pongo a pensar, Pablo tenía un aguijón, dice la palabra. Y yo creo que él pasó por el valle de las lágrimas. Señor, quítame esto. Hasta que él entendió y dijo, Señor, en mi debilidad, tu poder se perfecciona. Rindió su vida. Él descansó en el Señor. Él confió en la sabiduría de Dios. Él confió en el amor de Dios. Él confió en el poder de Dios para con su vida. Y salió adelante. Lo mismo podemos hacer tú y yo, descansar en que el Señor tiene el control, tiene la sabiduría,
el poder y el amor para guiarnos, tomarnos en su mano y guiarnos. Es nuestro Padre, es nuestro Dios amoroso. Los que tenemos hijos, queremos lo mejor para nuestros hijos. No queremos que ni les dé el aire, ¿verdad? Cuando nacen, los pobrecitos están así que escurren. ¿Por qué? Porque los queremos tapar, no queremos que les pase nada. Lo mismo es Dios con nosotros. Dios quiere cuidarnos, Dios quiere que no nos pase nada, pero tú y yo a veces tomamos malas decisiones y no buscamos de Él, sino que tomamos nuestras decisiones en base a nuestra propia sabiduría, en nuestro propio poder, y hablo poder porque a veces dependemos de otras personas, a veces dependemos de una carrera, a veces dependemos de un trabajo, a veces dependemos de la experiencia y no dependemos del poder de Dios en nuestra vida. La siguiente cosa o cuarta cosa que tenemos que aprender es agradecerle a Dios por habernos permitido pasar por ese valle en particular, el que tú estés pasando. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Tenemos que dar gracias a Dios por las situaciones difíciles. A veces no entendemos qué está sucediendo, pero yo he aprendido que cuando pasamos por tiempos difíciles, que no entendemos por qué Dios permite que nosotros vivamos eso, después de un tiempo me doy cuenta que yo aprendí algo. Me doy cuenta que el Señor pulió mi carácter. Me doy cuenta que el Señor me lleva a otro nivel de fe. Me doy cuenta que el Señor me lleva a quitar cosas que no le agradaban. Me doy cuenta que el Señor tiene siempre un propósito mayor del que yo a veces me imagino. Entonces, cuando pasemos por esos tiempos difíciles, demos gracias a Dios. Su palabra dice, es la voluntad de nuestro Dios, que demos gracias en toda situación. Quizás no podemos evaluar cada lección de nuestra vida. ¿Por qué? Porque pasamos por momentos difíciles, porque hemos experimentado cosas muy tristes, muy fuertes, muy dolorosas. Pero yo te invito a que no dudes que el Señor está contigo, que el Señor las permitió con un propósito, que el Señor sabía lo que tú ibas a vivir, pero Él sabía que tú lo necesitabas y que te iba a beneficiar. Y tú vas a pensar, bueno, gracias a Dios, esto me ayuda, pero ¿eso qué tiene que ver con el año de compartir? Yo te quiero decir que cuando uno va a compartir y va a iniciar proyectos y va a iniciar cosas nuevas, siempre hay una lucha, hay un precio que pagar. Por lo general vamos a pasar por valles en nuestra vida, pero el Señor quiere que nosotros seamos beneficiados por esos valles y que seamos testimonio a otros de cómo nosotros hemos salido adelante de esos tiempos. Que la gente pueda ver cómo tú y yo reaccionamos. El pastor ha estado compartiendo y diciendo, no es lo que digamos, la gente está leyendo nuestra vida, la gente está viendo cómo somos, cómo reaccionamos, qué hacemos, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo vemos, cómo nos movemos. Eso es lo que la gente está viendo. Porque muchas veces hablamos muchas cosas, pero ¿qué sucede? Cuando actuamos al contrario de lo que nosotros hablamos. Todo lo contrario lo hacemos. Entonces es bien importante que nosotros entendamos que vamos a pasar por situaciones difíciles, que quizás estamos pasando por situaciones difíciles, pero que el Señor está con nosotros. Él no nos deja, Él no nos desampara y Él tiene un propósito grande para nuestras vidas. Él tiene algo planeado que va a fortalecer nuestra vida, que nos va a hacer mejores. Ese es el plan de Dios para tu valle. Tú vas a decidir cuánto va a durar. Si tú te estás quejando, si tú no quieres aceptar lo que Dios te está mostrando, si tú quieres seguir peleando con Dios, va a durar un mes, un año,
10 años, 15 años, pero cuando nosotros tenemos ese discernimiento y esa sensibilidad y esa humildad de decir, Señor, te necesito. Señor, interviene en esto, por favor. Señor, toma mi situación en tus manos y haz algo nuevo. Señor, yo confío en ti. Yo confío en que tú estás haciendo algo. Señor, gracias. Tengo un corazón agradecido porque aunque me duele, yo sé que algo me vas a enseñar. Yo sé que tú tienes un propósito grande porque tu palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos. Y yo te amo, yo te entrego mi corazón y yo sé que tú me vas a bendecir. Eso es lo que el Señor quiere que aprendamos en este tiempo, que compartamos esa experiencia de vivir en la certeza de que Dios está con nosotros, de vivir que aunque vivamos en el valle, nosotros podamos ascender a la cima, donde está la presencia de Dios, donde está el trono de la gracia, donde el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, en donde encontramos lo que nosotros necesitamos, su provisión, su sanidad, su dirección, su presencia en nuestras vidas, su consuelo, su paz, su libertad. Llámale lo que tú necesites, en la cima está, pero si tú no asciendes a la cima y te quedas en el valle, déjame decirte que ahí te vas a quedar y vas a morir. El valle es el punto que Dios usa para que tú asciendas a la cima. No te des por vencido, sigue ascendiendo, sigue buscando y el Señor va a escuchar y el Señor se va a manifestar en nuestras vidas. Amén. Tenemos un Dios bueno en el que podemos encontrar paz, en el que tenemos esperanza a pesar de las circunstancias. ¿Cuántos de aquí estaban desanimados hoy? Yo sé que sí, yo lo sentí en mi corazón, pero yo les quiero invitar a que ustedes le crean a Dios, le crean que Él está con ustedes. Quiten de su cabeza todos los engaños del enemigo, porque el enemigo viene a engañarnos y viene a cegarnos para que no nos demos cuenta que Él está con nosotros. Tú estás aquí desanimado, pero estás con salud. Tú estás aquí desanimado, pero toda la semana tuviste trabajo, tuviste tu ropa, tuviste un techo donde dormir, tuviste tu alimento, y eso es una señal sobrenatural de la presencia de Dios en tu vida. Esas son cosas sobrenaturales que a veces las vemos muy naturales, pero yo te quiero decir, cuando tú estás en la cima, tú aprendes a ver que todo viene de la mano de Dios, por la gracia de Dios, no porque seamos buenos, no porque tengamos una carrera, no porque tengamos una posición económica, no porque tengamos quizás una gran inteligencia, grandes dones, talentos, sino es por la gracia de Dios que se manifiesta en nuestra vida y trae lo que nosotros necesitamos. Amén. El Señor está en nuestras circunstancias. El Señor está dispuesto a ayudarnos, a extender su mano y levantarnos, amarnos, limpiarnos, restaurarnos y que nosotros podamos vivir en su presencia. Yo te invito a que tú aproveches tu valle para experimentar la cima. Asciende a la cima, a la presencia de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y si tú alzaste tu mano y venías desanimado, con esa duda, con esa incertidumbre de que si el Señor está contigo o no está contigo, yo te invito a que tú pases aquí al frente. Vivirán la